Aprende todo sobre los cuestionarios y formularios de Microsoft Forms. Con este vídeo aprenderás para qué vale un cuestionario o formulario, así como sus diferencias, cómo se elaboran ambos, la forma de hacerlos más atractivos y a la vez configurarlos adecuadamente, el sistema de envío y de recopilación de respuestas, así como el análisis de todas ellas, su presentación ante una audiencia, la duplicación como plantilla y la importación rápida de otros cuestionarios en PDF o Word. Y lo primero que debes saber es para qué vale cada uno de ellos. Tanto un cuestionario como un formulario, su objetivo es recopilar información de manera estructurada para después almacenarla y ocuparla con un fin en especial. Están conformados por casillas y los datos a solicitar varían de acuerdo con sus objetivos. ¿Y entonces qué diferencia hay entre un formulario y un cuestionario? Los formularios y cuestionarios se crean empleando las mismas herramientas, pero estos últimos pueden incluir respuestas adecuadas y puntuaciones. Por ese motivo se utilizan los formularios para compilar información y los cuestionarios para valorar conocimientos. La principal diferencia entre ambos radica en que un formulario es una plantilla o página con espacios vacíos que han de ser rellenados con datos para alguna finalidad, mientras que un cuestionario es un conjunto de preguntas planteadas con un fin determinado. Por eso, antes de empezar, conviene que tengamos claro qué queremos elaborar, un cuestionario o un formulario, para así no trabajar en vano. Comenzaremos explicando cómo se elabora un cuestionario. Lo primero que tenemos que hacer dentro de aplicaciones es pinchar en Forms. Una vez dentro de él, tenemos la opción Plantillas. Existe una gran cantidad de plantillas que nos pueden facilitar la tarea. De esta forma nos evitaremos hacer un cuestionario en blanco desde el principio, con el ahorro de tiempo que ello supone, lógicamente. Pero si lo que deseamos es hacerlo en blanco desde un principio, lo que debemos hacer es pinchar en Nuevo formulario, Nuevo cuestionario o en Importación rápida, que la veremos más adelante, y esta sirve para importar formularios en Word o en PDF. Y si ya los tenemos elaborados, podemos ir a estas cuatro opciones: Recientes, Mis formularios, Formularios rellenos o Favoritos. Dentro de Mis formularios están las colecciones, que no son ni más ni menos que unas agrupaciones de formularios que presentan ciertas características o similitudes. Nos valen para agrupar formularios, tal y como podemos ver aquí. Y en la parte inferior están los formularios sin categorizar, que son aquellos que no están en ninguna colección, aunque podemos añadirlos de esta forma. Y si lo que queremos es crear una colección nueva, pues pinchando en la siguiente opción podemos generar una nueva colección y añadir los formularios que deseemos. Vamos a crear un nuevo cuestionario desde cero, pinchando en esta opción. Lo que nos aparece es el título y agregar opción. En el título podemos cambiar el nombre e incluso añadirle una imagen arrastrándola desde otro lugar. En la parte inferior añadir una descripción del cuestionario y en este botón agregar nuevo, que podemos agregar un total de 7 posibilidades. Vamos a explicar cada una de las 7. Para ahorrar tiempo, lo que he hecho ha sido previamente elaborar un cuestionario de prueba. Vamos a hablar de la primera opción. En ella se compone de una pregunta que podemos añadirle si queremos una imagen, un subtítulo y varias opciones, pudiendo agregar tantas opciones como deseemos. En cada una de ellas tenemos la opción de añadir un mensaje una vez haya respondido la persona en concreto, motivando o dándole pistas o lo que deseemos. Podemos hacerla incluso en aquellas que queramos, no necesariamente en todas. En una he puesto bien hecho y en la otra voy a poner inténtalo otra vez. Yo lo que voy a hacer es borrarlos. Esto es muy importante. Solamente en los cuestionarios podemos poner exactamente los puntos que queremos darle a esa pregunta. La opción matemáticas tan solo está en el cuestionario y lo que nos permite es poner fórmulas, resultados, etc. No necesariamente tiene que haber una única opción correcta, sino que también puede haber varias, pero lo que sí debemos hacer es marcar la o las opciones correctas para luego tener los resultados. Podemos hacer que la pregunta sea obligatoria responderla, impidiendo el paso a la siguiente hasta que no se responda. También podemos ordenar las opciones aleatoriamente, convertir la opción en un menú desplegable añadir o quitar el subtítulo
o incluso agregar una ramificación. Con ella podremos ir a una pregunta o una sección en concreto y saltarnos las anteriores, pero lo veremos más adelante. La segunda posibilidad es texto, donde añadiremos una pregunta e incluso un elemento multimedia. El apartado Respuestas correctas solo está para la opción cuestionario, así como también puntos y matemática. Podemos dar la posibilidad de que la respuesta sea larga o corta, obligatoria o no, pero aquí lo importante son las restricciones. Estas nos permiten acotar aún más la respuesta que dará la persona que resuelva dicho cuestionario. Siguiente posibilidad, calificación, que sirve básicamente para emitir una valoración. Añadiremos la pregunta como siempre y los niveles que deseemos. Hay un total de 10, va desde el 1 hasta el 10, como podemos ver. El símbolo también se puede cambiar. Una vez que optemos por el que más nos guste, recordemos, le damos la puntuación solo en cuestionarios, la podemos hacer obligatorio o no, y aquí lo importante es la etiqueta. Esta se añade en el nivel inferior y en el superior, haciendo una especie de gradación. Yo he puesto desde muy mal hasta muy bien. Cuarta posibilidad, fecha, donde la persona que resuelva este cuestionario debe incluir una fecha en concreto. Las características de puntos solamente para el cuestionario obligatoria, subtítulos y ramificación son idénticas a las anteriores. La siguiente es clasificación, muy similar a la primera posibilidad, opción. Aquí la gran diferencia radica en que la persona que realice el cuestionario deberá arrastrar las opciones hacia arriba o hacia abajo, asignándoles un orden determinado. Pueden añadirse tantas opciones como se deseen, se le debe dar una puntuación y puede ser o no obligatoria. Vamos con la sexta posibilidad, llamada Likert. Su finalidad es la de medir actitudes y opiniones sobre un tema. Realizamos la pregunta en cuestión, que le podemos añadir o no un elemento multimedia, y a su vez podemos ir añadiendo o quitando tanto opciones como instrucciones. No se nos puede olvidar añadir la puntuación y si deseamos que sea obligatoria o no responderla. Y la séptima y última posibilidad es Net Promoter Score. Se trata de una recomendación que va de una escala del 1 al 10 en la que la persona que rellene el cuestionario pueda valorarnos. Las instrucciones de nada probable y muy probable pueden cambiarse y el resto pues es todo igual que lo anterior. Vamos a ver ahora unas opciones comunes a las 7 posibilidades anteriores. Una de ellas es añadir sección. Esta se utiliza cuando el cuestionario es muy largo y queremos dividirla en secciones. Cada sección puede tener un título, un subtítulo y tendrá el número de preguntas que nosotros deseemos. Al principio de este vídeo dijimos que en cada una de las 7 posibilidades que hemos explicado podíamos añadir una ramificación y esta sirve para lo siguiente. En cada una de las opciones podemos ramificarla consiguiendo de esta forma que quien responda esa pregunta en concreto vaya a la siguiente pregunta, a una pregunta específica, al fin del cuestionario o a una sección determinada. De esta manera podemos alterar el orden natural del cuestionario. Si no nos ha gustado el orden de las preguntas que hemos realizado, podemos ascender o descender la pregunta. Esto se consigue mediante estas flechas que puedes ver. E incluso podemos hacerlo de forma manual, arrastrándola hacia arriba o hacia abajo. También podemos copiar una pregunta que sea muy similar a otra que queremos realizar para ahorrarnos tiempo. Tan solo deberemos modificar el contenido de la nueva. Y, obviamente, también podemos borrarla. Pasemos ahora a conocer cómo se elabora un formulario. La respuesta es muy rápida. El proceso de elaboración es el mismo que el del cuestionario. La principal diferencia es que no existen puntuaciones, puesto que su misión no es cualificar, sino recabar información. Ni tampoco existe la opción matemáticas como en el cuestionario. El resto es todo absolutamente igual. Tanto en el cuestionario como en el formulario podemos personalizar el estilo de estos. Para añadir un toque estético a nuestro formulario tenemos diversas opciones, tal y como podemos ver aquí en el marco de la derecha. Tanto de colores como vídeos, imágenes, es decir, podemos cambiarle al gusto que nosotros queramos.
con solo unos clics la apariencia del formulario es totalmente diferente y mucho más atractiva. Y ya para rizar el rizo, pues podemos añadirle música de fondo. Elegimos la canción que más nos guste, teniendo dos opciones: silenciarla o pausarla y reanudarla, lógicamente. De esta forma, la persona que vaya a realizar un formulario pues lo verá de una forma más atractiva y más placentera. Y todos estos cambios los podemos apreciar en vista previa. Un aspecto fundamental es la configuración del formulario o cuestionario. Aquí principalmente tenemos dos opciones: el modo práctica, donde los participantes pueden practicar a su propio ritmo y ver las respuestas correctas para cada pregunta antes de enviarla. Y para poder ver esta opción en toda su dimensión, vamos a poner un ejemplo del modo práctica. Si el participante acierta, lo felicita. Pero sin embargo, si falla, le da un mensaje de ánimo y le permite volver a escoger otra opción hasta que acierte definitivamente. Y así hasta el final del cuestionario. Y la segunda opción es mostrar resultados automáticamente, donde los respondedores verán las calificaciones inmediatamente después de enviar el cuestionario. Tanto para la opción práctica como para la opción resultados automáticos tenemos varias opciones para las respuestas. La primera es aceptar o no las respuestas. En este último caso, le enviaríamos un mensaje a la persona que está haciendo el cuestionario o formulario. La fecha de inicio y la fecha de fin acota a un día y a una hora determinada la realización del cuestionario. También podemos establecer, si lo deseamos, una duración determinada máxima del tiempo para poder realizarlo. También podemos ordenar las preguntas aleatoriamente y así poner mayores trabas a aquellas personas que quieran copiarse, pudiendo elegir entre todas las preguntas o un número determinado de preguntas. Importante, esta opción no está disponible para aquellos cuestionarios que tienen secciones. Además, podemos deshabilitar el número de preguntas para quien responda, con lo cual no podrá saber el número de pregunta exacto que es. La opción mostrar barra de progreso solo está disponible para aquellos cuestionarios que tengan varias páginas y varias secciones. Esta opción no es aconsejable porque recibiríamos un correo electrónico por cada respuesta respondida. Ya a nivel estético podemos personalizar el mensaje de agradecimiento a todos aquellos que hayan realizado el cuestionario o formulario en cuestión. Esta respuesta automática la recibirá cuando envíe el formulario o cuestionario. Y esta última es una opción muy importante porque permite a los encuestados guardar sus respuestas o incluso que las puedan editar. Por tanto, le daremos clic a las casillas interesadas antes de enviar el cuestionario para que sea respondido por las diferentes personas a las que se los mandemos. ¿Y cómo enviamos y recopilamos las respuestas? Pues de la siguiente forma. Pinchando en el botón Recopilar respuesta tenemos varias opciones. La primera es mediante un vínculo, copiando el vínculo e incluso, si lo deseamos, podemos acortar la URL por si es demasiado larga. Mediante una invitación que será mandada por correo electrónico, y aquí a nivel estético tenemos la opción de insertar o no la portada en dicho correo electrónico. También tenemos una tercera opción, la de generar un código QR y descargarlo. Otra sería copiando e insertando un código en una página web o incluso en un blog. Y la última sería enviándolo mediante la red social de Facebook o X, la antigua Twitter. Y ahora viene lo fundamental, recopilar y analizar todas las respuestas recibidas. En el botón Respuestas tenemos un resumen general de todas las personas que han respondido. El encabezado general nos muestra el total de respuestas, la puntuación media, el tiempo medio que han tardado y si está activo o no activo el formulario. También existe la posibilidad de descargárselo en Excel para hacer todo tipo de gráficos. Y en el resumen de resultados están todas las respuestas con sus gráficos correspondientes para una mejor visualización. Pero si aún queremos profundizar más, pinchando en Más detalles, tendremos que nos han respondido cada uno de los alumnos a esa pregunta en concreto. Y otra opción importante que hay es la de revisar las respuestas de cada participante. Pinchando aquí, veremos que ha respondido cada uno de los participantes en cada una de las preguntas. Se trata, por tanto, de una forma muy práctica de almacenar, recopilar y analizar la información. Y pinchando en la flechita de la derecha iremos al siguiente de los participantes y así sucesivamente. Si lo deseamos, también podemos presentar todos los resultados ante una audiencia. Y para ello tan solo tenemos que apretar el botón Presentar. Existen dos posibilidades de hacerlo, mediante rectángulos o mediante barras. Yo personalmente prefiero las barras.
Una a una vamos pasando todas las respuestas teniendo la opción de mostrar u ocultar la respuesta correcta apretando el botón inferior derecho. Y si alguien de última hora quiere realizar el cuestionario o el formulario, pinchando el código QR de la parte inferior izquierda nos aparece una ventana para que dicho participante de última hora pueda realizarlo. También existe la posibilidad de verlo a pantalla completa. Otra opción muy útil es la duplicación del formulario o cuestionario. Se trata de una herramienta pensada para compartir la plantilla y que otra persona lo pueda utilizar o por si nosotros queremos hacer uno muy similar. Para ello solo tenemos que pinchar en los puntitos y en duplicar. De esta forma lo compartimos como plantilla con otra persona o si nosotros mismos lo deseamos, abrimos una nueva pestaña y obtendremos una copia para poder modificarla a nuestro gusto. Se trata de una forma fácil para poder realizar un nuevo cuestionario basándonos en el anterior. El proceso en sí tarda muy poco y nos permite ahorrar mucho tiempo. Aquí tendríamos la copia, tan solo falta modificarla. Y finalizamos este vídeo con la importación rápida de otros cuestionarios o formularios en PDF o Word. Este sería un cuestionario en Word que lo vamos a cerrar para poder importarlo. Y este sería otro en PDF que vamos a hacer la misma operación también para poder importarlo. Pues bien, nada más fácil que esto. Vamos a Forms, pinchamos en la pestaña Importación rápida y si queremos leemos la guía de importación rápida, que es muy sencillo, solo tiene esto. Volvemos a pinchar en Entendido y ya podemos comenzar la importación. Empezaremos con el PDF. El proceso dura menos de un minuto, pero previamente tenemos que decidir si lo queremos como formulario o como cuestionario. Y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos un nuevo cuestionario sobre el que podremos trabajar y modificar lo que deseemos. Tan solo nos quedaría una pequeña revisión tal y como se comenta en la ventana de la parte derecha. Vemos cómo está completo y cómo también podemos trabajar sobre cada una de las preguntas, pudiendo dejarlo tal cual o añadiendo, modificando o quitando preguntas y respuestas. Vamos a realizar ahora la misma operación pero con un cuestionario en Word. Damos al botón, elegimos el archivo, seleccionamos la opción cuestionario y esperamos unos segundos. Y el resultado final aparece en nuestras pantallas, un cuestionario idéntico al de Word pero sobre el que podemos trabajar bajo el formato Forms. Únicamente tenemos que hacer una pequeña revisión por si ha habido algún cambio inesperado y ya está, listo para trabajar en él o para enviarlo si lo deseamos. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, pincha en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.